ahora. Bien, vamos a ubicarnos en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Levanta la mano el que leyó el capítulo 3 esta semana. Muy bien, los que leímos los vamos a hacer aquí a la derecha y los demás allá. A la izquierda. Mía. El resto allá. Esa queda solo. Los salvos y el resto. No, mentira. Yo sé que ustedes son muy ocupados y entonces pues leer 7 versículos es una cosa complicadísima. Yo entiendo, sí. Hay mucho que hacer cada día, entonces es difícil. No se preocupen, nos vamos a leer aquí, entonces si se sienten medio perdidos, espero nos podamos ubicar. 1 Timoteo capítulo 3, todos ubicados. Lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede leer de la Reina Valera del 60 y no va a encontrar mucha diferencia, salvo un par de palabras. O si tiene la facilidad de leer desde la Nueva Biblia de las Américas, pues ubíquese y leemos la misma versión los dos. Pero primero oremos. Dios, damos muchas gracias por esta mañana, por el tiempo juntos. Gracias por este nuevo año que arranca con todos los retos y todas las pruebas que han de venir, Señor, dirigidas, dadas por ti, que sean para el gobierno y honra tuya. Líbranos de la tentación, guárdanos del mal, de pecar, de alejarnos de ti durante este 2026, que sea un año para poder estar más juntos y más pegados a ti, Señor. Gracias por esta iglesia local, gracias por las demás iglesias que están celebrando también la cena del Señor. Amén. Entonces venimos estudiando Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es un libro que está muy encaminado a la iglesia local. Está muy enfocado y da muchas instrucciones a la iglesia local. Y hemos pasado un poco por temas como la importancia de la oración, que quiénes oran, por qué oran, cuándo oran, un poco acerca del ministerio también del apóstol Pablo, el porqué de la carta. Y llegamos a un punto muy importante en el capítulo 3, que es el tema del liderazgo en la iglesia. El líder en la iglesia, y vamos a ver cómo Pablo en estos 7 versículos nos da una serie de requisitos para este líder en la congregación. Entonces vamos a ubicarnos allí y vamos a leer, dice el versículo 1, capítulo 3 de Primera de Timoteo. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo o supervisor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces vemos allí una serie de requisitos y unas palabras de aliento de Pablo para aquellos que anhelan ser obispos. Entonces vamos a hacer unas consideraciones antes de arrancar. Lo primero que pensemos o podemos pensar allí es que existen, según este pasaje, no leímos la otra mitad del pasaje, pero según este pasaje existen 2 roles del liderazgo en una iglesia local. 2 roles establecidos para líderes en una iglesia local. El primer rol, que fue lo que leímos, es el rol de obispos, ¿cierto? O supervisores en una Nueva Biblia de las Américas, obispos. El segundo rol de liderazgo está en los versículos 8 hacia adelante, es el de diáconos. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes cuáles son los roles de liderazgo en una iglesia local, ¿qué podemos contestar? Que son el rol de
obispo y el rol de diáconos. No sé si ustedes, pero durante mucho tiempo a mí, como que en la cabeza, el diácono no tiene la connotación de líder, sino que como que uno se imagina una jerarquía en donde está el anciano o obispo o supervisor y está el diácono y el resto. No sé si les pasaba lo mismo, pero en la Biblia podemos observar, basándonos en Hechos, en primera, segunda de Timoteo, en Tito, que hay dos roles que son igualmente importantes para una iglesia local, que son el de anciano obispo, ¿sí? y el de diácono. Cada uno tiene un énfasis diferente. Hoy nos vamos a concentrar en el de el obispo, pero eso no quiere decir que sea más importante. En 8 días vamos a concentrarnos en el de diácono y vamos a ver cuán parecidos son los requisitos que se exigen para cada uno de los dos roles. Y si después estudian el libro de Hechos capítulo 6, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, se van a dar cuenta que ambos roles tienen mucha importancia en una iglesia local. Bien, entonces la primera consideración es que existen dos roles, los obispos y los diáconos. Versículo 1 nos da otra cosa que debemos considerar. En esta versión dice, palabra fiel es esta. ¿Cómo dice la Reina Valera? Palabra fiel también, ¿cierto? Eso implica que lo que Pablo va a decir es importante, es verdadero, vale la pena meditar en esto. Es algo que la iglesia debe considerar. Toda la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra de Dios es útil, pero hay secciones de la palabra en donde Dios nos deja un énfasis más marcado. Esta es una sección en la que pasa eso, en la que Pablo nos está diciendo, ojo, lo que les voy a decir es palabra fiel, es palabra verdadera, es palabra que es importante. Entonces, préstele más atención. A toda la palabra hay que prestarle mucha atención, hay que meditar en ella, hay que memorizarla, hay que estudiarla, hay que avanzar en el conocimiento de Dios a través del estudio de la palabra. Pero esta sección del capítulo 3 es muy importante porque tiene que ver ¿con qué? Con el liderazgo de una iglesia local. Si una iglesia local no está bien liderada, pues la iglesia no va a funcionar adecuadamente. Entonces, palabra fiel. Entonces, la primera consideración, hay dos roles de liderazgo. La segunda, esto que vamos a leer es una palabra fiel, es buena obra, es algo que vale la pena meditar. Una tercera consideración es pensar un poquito en la palabra obispo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando le dicen a uno obispo, uno se imagina ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué figura? Un alto jerarca. ¿Cierto? Un alto jerarca, un señor allá vestido con una túnica blanca, con un sombrerito de contosos de punta o con algo aquí, así como yo, la tonsura aquí en la cabeza. ¿Cierto? Uno se imagina a alguien de rango, alguien de autoridad, alguien que está por allá y los demás estamos por aquí. Obispo, se le viene a uno a la cabeza, es esto. Pero cuando uno va a la Biblia, el obispo se entiende más como un supervisor. Para entender un poquito cómo funciona el tema, puse estos 3 muñequitos ahí. En la época en que se escribió la carta, el obispo era algo como un arquitecto en las obras, un supervisor, alguien que estaba revisando que el material llegara, que se pusiera el ladrillo bien, que se usara el concreto como era, que el señor cumpliera con su responsabilidad. Eso era un obispo, un supervisor. El obispo para la fuerza militar era alguien que estaba encargado de hacer que los soldados cumplieran, de que el pelotón funcionara, de que hicieran lo que tenían que hacer, que estuvieran en sus posiciones, que entrenaran. Un oficial, ¿sí?
María sé que sí, porque estuvo por allá en esos roles y ya sabe que entonces, ¿tú fuiste obispa en algún momento? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué cargo tenías? Intendente y manejaba 40 patrulleros. Intendente. Entonces tu responsabilidad era que esos 40 hicieran lo que tenían que hacer, no me la imagino brava. ¿Sí? Entonces, eso era un obispo. Entonces, en vez de decirle, ¿cómo era el título? Sargento, me decía. En vez de decirle sargento, le decían sí, mi obispo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Esa es la idea del obispo. Y cuando pensamos en la religión, ya un tema judío, el obispo era un anciano, era alguien de autoridad que por su experiencia podía ver que las cosas funcionaran y podía dar buenos consejos y acompañaba a las personas y les guiaba. Entonces, el obispo tiene que ver con más un supervisor. La palabra en griego es episcopo, que quiere decir alguien que ve por otro, que ve sobre otro, que supervisa, un oficial, un superintendente, un guardián. Eso es lo que quiere decir obispo. Vamos entonces un poquito a continuar aquí. Pensemos entonces, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo o supervisor, buena obra desea hacer. Ahora la pregunta que les tengo a ustedes, señores varones: ¿desean, anhelan tener esta responsabilidad? ¿Por su mente se les ha cruzado, se les ha pasado el llegar a ser un supervisor de la obra de Dios? ¿Un líder en la congregación, un obispo, un inspector, un superintendente, como lo quiera llamar? Si es así, Pablo le está diciendo, o Dios a través de Pablo le está diciendo, bien, eso es una buena obra, eso es un buen anhelo, eso es un buen deseo. Le animo a que tenga ese anhelo en su cabeza. Pero ¿será esto solamente estas palabras y estos requisitos que vamos a ver para los varones que en algún momento van a ser obispos o superintendentes? ¿Qué creen? Y entonces las mujeres hoy no tienen predicación. O aquel que no tiene llamado hoy a ser un obispo no tiene predicación. No. ¿Por qué no? Porque vamos a ver unos requisitos que, si bien son pedidos, solicitados, exigidos para aquel que va a llevar a cabo este cargo, este rol, va a desempeñar este rol, nos van a servir a todos como iglesia si vivimos de esa manera, si los hacemos nuestros, porque son requisitos que básicamente van a reflejar el carácter de Cristo. Es decir, si yo estoy aquí como superintendente, como supervisor, como obispo, ¿soy yo el dueño de la congregación? ¿Es mi iglesia? No, yo estoy básicamente representando ¿a quién? María representaba a un superior, que finalmente representaba al presidente de la República. No entiendo bien esas cosas, pero finalmente, oigan, así cara de no es, no es. Pero finalmente siempre representan a alguien que está a cargo. Nosotros, los líderes de la congregación, estamos representando a nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo, la piedra angular de la iglesia. Entonces, yo como líder debo tener, o es muy bueno que anhele ser ese líder, pero debo cumplir ciertos requisitos. Pero si ustedes no son líderes, hombres y mujeres que no están en esa posición, ¿será que no tienen que cumplir el requisito de parecerse al Señor Jesús? No, eso es para los ancianos, eso es para ellos. Yo hago lo que quiero con mi vida, ellos son los que tienen que ser santos. No, al final estos requisitos nos van a servir a todos, porque todos queremos llegar a la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, póngale atención a los requisitos y la meta es que podamos salir animados y con la meta, el reto de cumplir estos requisitos. Entonces ya sabemos qué es un obispo o a qué se refiere Pablo cuando habla acerca de este tema. El versículo 2, ¿con qué palabra inicia en la Reina Valera? Les hemos indicado, recomendado, que cuando vean un pero
un porque, un más, un sin embargo, un entonces, un por lo tanto en la Biblia, hagan un circulito, pónganle atención, porque allí nos está dando una indicación o una explicación o una conclusión o algo está pasando después de esa palabra. Pero, ¿a qué nos suena pero? ¿Qué está diciendo antes, no? Entonces, si usted anhela ser un líder en la iglesia, un obispo, ¿cierto? Es bueno. Buena obra desear. Muy bien. Chévere. Siga con ese anhelo. Siga con ese deseo. Pero, tenga en cuenta, considere que el obispo debe ser, y empieza un listado de requisitos. Mi versión dice, un obispo debe ser pues. El pues hace la función del pero en la Reina Valera. Entonces, ¿usted quiere hacerlo? Muy bien. Señora, señorita, joven, ¿usted anhela llevar una vida para Cristo? ¿Ser algún día de pronto un líder en algún ministerio? Súper bien. Pero tenga en cuenta que eso no es para todo el mundo. Eso no es cualquiera que se va a parar a decir yo soy el obispo de la iglesia, o el supervisor, o el anciano, o el líder. Para poder estar en esa posición, en ese rol, debe cumplir ciertos requisitos. ¿Me hago entender? O sea, es bueno anhelarlo, es bueno desearlo, es bueno que queramos hacerlo, pero ese trabajo no es para todo el mundo. Pero eso no quiere decir que sea imposible ser anciano o líder. Y si no, pues no estaría el rol y no nos lo habrían dado. Pablo no habría escrito primera y segunda de Timoteo y Tito, no se habría dado instrucciones en el resto de la vida acerca del tema. Sí se puede, pero considere lo siguiente. Es necesario que el obispo sea, o es necesario que el líder sea. Creo que es importante aquí volver a resaltar lo siguiente. El obispo o aquel que está cumpliendo con el rol del obispo no es una persona más importante que el resto de hermanos. Sí, quitémonos de la cabeza eso que nos metieron allí en la religión tradicional, en donde el obispo está allá y el resto. Es un hermano más entre los demás. Es un hermano más que se duele, es un hermano más que puede pecar, no debe, pero puede pasar. Es un hermano más que es débil, es un hermano más que sufre tentación, es un hermano más que tiene hambre, es un hermano más que a veces está de mal genio. Es un hermano más, pero tiene un rol diferente. Algunos son llamados más a ser evangelistas, otros son llamados más a tener misericordia y algunos son llamados a ser líderes. Es un rol que nos hace más que los demás, que nos pone en una pedestal, que nos llama a caminar sobre las nubes, a ser infalibles y nada de lo que diga contra un líder entonces es soportado. No, somos como los demás. Ténganos paciencia. ¿Sí? Es un rol más. Eso es importante hacer esa consideración. ¿Cuántos requisitos encontraron en el capítulo 3, versículo del 1 al 7 de 1 de Timoteo? En total hay 16 requisitos. Entonces, en estos 30 minutos que quedan de charla, no vamos a abarcar uno por uno el detalle. Lo que hice fue agruparlos para poder asimilarlos un poco más y poder después queda como tarea que ustedes ya los analicen en detalle cada uno. Con William y con Luis Carlos estuvimos varios meses estudiando un libro acerca de liderazgo en la iglesia y cada uno de estos toma un muy buen tiempo analizarlo al detalle. Entonces no vamos a hacerlo, los vamos a resumir en esto, para que toma nota. Los primeros requisitos son de carácter personal y los vamos a ver en los versículos 2 y 3. Están
no están en orden como vienen en la Biblia, para que quede más fácil agruparlos, pero eso no quiere decir que no sea válido el estudio de esta manera. El segundo grupo de requisitos son los de carácter familiar y social, que están en los versículos 2, versículos 4 y 5 y en el 7. Y el último grupo de requisitos son los requisitos de carácter espiritual. ¿Cuántos grupos hay? 3. El primero, personal. El segundo, familiar y social. Y tercero, espiritual. Muy bien, se ganaron un dulce. Vamos a arrancar entonces primero con los requisitos de carácter personal. Versículos 2 y versículo 3. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero sino amable, no contencioso, no avaricioso. Estos requisitos de carácter personal tienen que ver con el ser del líder, con lo que está allá adentro, no tanto con sus acciones, aunque eso se va a reflejar en sus acciones, sino en lo que es el carácter interno del líder. ¿Sí? Ese carácter interno obviamente se va a reflejar en cómo se comporta, en lo que hace, en lo que ve, en lo que dice, como lo ven los demás, pero esos primeros requisitos tienen que ver con su carácter personal. Ayúdenme a leer Filipenses 1:6 y Colosenses 3 del 5 al 7, por favor, dos varones, rápidamente. Filipenses 1:6 y Colosenses 3 del 5 al 7. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias. Segundo, Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Muchas gracias. Dos cosas para resaltar aquí en este tema del carácter personal del obispo. La primera, que está relacionada con Filipenses 1:6, el carácter del obispo se va transformando y se va formando y se va forjando en la medida que el Espíritu Santo va actuando en él. Es decir, yo no digo, yo quiero ser un líder y me pongo esa meta. Y entonces empiezo a estudiar superación personal, empiezo a estudiar, ¿cómo se llama esto de hablar bonito? Oratoria. Empiezo a estudiar manejo de grupos, que eso es muy de moda en las empresas, y entonces me preparo para ser el líder de la congregación. No. El que quiere ser líder, lo primero que tiene que hacer es tener una buena relación con Dios, para que el Espíritu Santo progrese rápidamente en esa obra de hacer que ese individuo se parezca más al Señor Jesús. Es la obra del Espíritu Santo haciendo que este hombre posiblemente dé unos pasos más acelerados que el resto de la congregación en ser tallado, formado a la imagen del Señor Jesús. ¿Eso lo hace mejor que el resto? No. Pero es un requisito principal, tener una buena relación con el Espíritu Santo, con Dios, para que el Espíritu Santo pueda fluir. Y Colosenses dice que también es una responsabilidad de hacer morir pues lo terrenal. Entonces yo me comprometo con Dios, yo quiero ser líder, y entonces empiezo a trabajar en mi vida, guiado por el Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo, para que mi vida, mi carácter se parezca más al del Señor Jesús. Puse ese muñequito ahí pensando en que es como el trabajo de un herrero. Yo quiero ser una espada, yo quiero ser un instrumento útil para las manos de Dios. Entonces es Dios el que coge y me va dando martillo y me va formando y me va forjando, frío, calor, golpe, hasta que esa espada tiene el temple, tiene el filo, tiene la longitud, lo que se necesite, el peso necesario para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Eso es la vida del líder, y también debe ser la vida de cada uno de ustedes.
dejarse en las manos de Dios para que sea Dios, el Espíritu Santo, formando su carácter para poder ser un instrumento útil en la obra. En este caso, Pablo está enfatizando el tema del liderazgo, pero eso no deja por fuera que cada uno de nosotros debe ser formado a la imagen del Señor, así como este herrero está dándole a esta espada para lograr que sea una espada útil, una buena herramienta, con el balance, con el peso, la longitud, el filo, la forma adecuada para lo que está siendo destinada. ¿Cuáles son los primeros 8 requisitos? Bueno, son 8 los primeros requisitos de carácter personal. El primero es, versículo 2, irreprochable o irreprensible. Es decir, que las personas, cuando lo vean, no tengan como señalarle de algo grave, grande, malo, pecaminoso. ¿Será que los hermanos que nos rodean podrían tacharnos de algo? Piensa en su vida. Y este hermano es que es de un genio. Este hermano es de una irresponsabilidad. O este hermano es de una fe. Este hermano es de un compromiso. ¿Qué piensan de nosotros los demás? A veces decimos, pues muy de malas, yo soy lo que soy y yo tengo relación con Dios y Dios me está formando y no me importa lo que piense el resto. Pues ojo, porque para Dios sí es importante lo que los demás piensen de nosotros. Debemos ser todos, pero con mayor gana, los que queremos ser líderes, irreprensibles o irreprochables. Segundo requisito en este grupo de personal, sobrio, o sea, con dominio propio. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cómo nos va controlando nuestros ojos? ¿Cómo nos va controlando nuestros deseos, nuestra lengua, nuestro cuerpo, nuestra mente? Dominio propio. Que el Espíritu Santo actúe, nos llene y nos lleve a hacer su voluntad y no la nuestra. Un líder en la iglesia tiene que tener dominio propio, no debe ser arrebatado, no debe ser desmedido con ninguna cosa. A veces pensamos de pronto solo en el licor, pero el trabajo, el deporte, el descanso, todo a su medida, en su tiempo, dominio propio. La siguiente en este listado de carácter personal es ser prudente. Que no nos pase mucho a los líderes que metemos las de caminar por andar hablando más de lo que debemos, o metiéndonos en donde no metemos, o dando opiniones cuando no debemos darlas. Más bien escuchar, saber analizar, orar y guiado por Dios, ahí sí dar una respuesta cuando sea prudente hacerlo. De conducta decorosa o respetable. Cada uno de ustedes ya después puede analizar cada significado en griego y toda la sintaxis de la palabra, etc. Yo aquí solamente se los estoy mencionando para que lo tengan presente. Ahí vamos 4. Versículo 3 dice que no debe ser dado a la bebida o no dado al vino, no debe ser borrachín, no le debe estar encantando empinar el codo. Si se toma 0 es mejor porque también su testimonio está en juego. Algunos dicen, no, una para hacer. Ya, eso es respetable. Que con un asado, como uno se va a tomar una guilita. Eso es respetable. A mí no me gusta, yo no tomo nada y prefiero cortar por lo sano. Pero lo importante allí es que eso no se convierta en una dependencia. Que después usted cada vez que le da sed, entonces le toca tomarse 7, porque pues no alcanza. ¿Sí? No alcanza, ¿sí? Y usted está haciendo testimonio, acuérdense de los anteriores, debe ser irreprochable, debe ser sobrio, debe ser prudente, debe tener una conducta decorosa, y llega y se toma 7, pues se tiró todos los anteriores. ¿Sí? ¿Me hago entender? Todo esto va ligado a lo que es el ser del que quiere ser líder, lo que está allá adentro, que después lo va a dejar ver con sus actos. Luego dice que debe ser amable.
Y entonces algunos son más amables que otros. Sí, algunos tenemos que trabajarle al tema de la amabilidad. Qué pena. Tengo que trabajarle y esforzarme para ser un poco más amable, posiblemente. Cómo trato a las ancianas, cómo trato a los jóvenes, por allá también se habla de eso, Pablo habla de eso. Cómo trato a los demás varones, cómo trato a mis hijos, el respeto hacia la autoridad, de qué hablo cuando hablo del presidente. Todas esas cosas hablan del carácter. Y no avaricioso o avaro, que lo vimos en 2 Corintios capítulo 11, cómo es la relación del líder con el dinero. Él tiene que cuidar su testimonio, él tiene que cuidar la manera en que invierte, gasta, la manera en que recibe. Todo eso, esa relación con el dinero es muy importante, y en eso lamentablemente fallan muchos líderes hoy en día. Entonces tenemos hasta allí 8 requisitos que tienen que ver con el carácter. Estos requisitos están centrados en la persona de aquel que quiere ser obispo o supervisor. Lo que hay en su interior y que por su forma en la actual iglesia puede observar. Más adelante vamos a ver que a estos líderes hay que ponerlos a prueba. Ustedes pueden estar echando ojo a ver si sus líderes cumplen estos 8 requisitos. Será bueno que cada uno de nosotros, sea que anhele o no ser líder, se esfuerce por tener un carácter como el que nos está pidiendo Pablo aquí. ¿Qué creen? Tenga usted el llamado no a ser líder, estos 8 requisitos de cumplirlos deben estar en su forma de actuar. Vamos a ver ahora unos de carácter familiar y social, versículos 2, 4, 5 y 7. Ya leímos el 2, leamos el 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y el 7, debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Desde el momento en que Dios creó a Adán y a Eva, le dio a cada uno una responsabilidad. La familia como tal es una fuente de bendición tanto para sus integrantes como para el resto, la sociedad, el mundo que los rodea. En el Nuevo Testamento, ya en cartas como en Efesios y como en Corintios, el Señor da mucho más detalles de cómo es el funcionamiento correcto de una familia. ¿Se acuerdan que lo hemos visto por ahí? Las mujeres, las casadas, el marido, los hijos, los padres, esas relaciones, todo eso está descrito en el Nuevo Testamento. Pero también allí encontramos cuán importante es el papel del varón en la familia. Entonces, Pablo en este pasaje hace énfasis en la manera en que el líder o el obispo o supervisor interactúa en su familia, con su familia, y también con las personas que lo rodean. Por eso estamos hablando de la familia y la sociedad. Versículo 2 nos dice que debe ser ¿qué? Marido de una sola mujer. Un líder en la congregación debe ser primeramente un buen líder en su hogar, y eso se va a notar en el hecho de que sea marido de una sola mujer. Esto nos habla de fidelidad. Esto no es solamente que los varones vayan y tengan relaciones sexuales con alguien que no sea su esposa. No es solamente eso, eso es importante y no debe pasar. Pero tiene que ver cómo el supervisor del hogar, el obispo en el hogar, el líder en el hogar, cuida sus ojos, cuida su mente, cuida sus oídos en su trato con otras mujeres, en lo que ve cuando está en internet o en una valla, lo que escucha cuando escucha noticias. Es esa integridad que me hace a mí un buen líder de cara a mi esposa, que mi esposa pueda tener toda la confianza del mundo en mí. Hablábamos con alguna pareja. Mi esposa debe tener la clave de mi correo, tiene que tener la clave de mi celular, debe poder acceder a mis cuentas sin ningún temor, porque yo no tengo nada que esconder delante de ella.
que ella confíe en que si yo salgo a comprar el pan, estoy comprando el pan. Que si estoy chateando con alguien, es algo importante que tengo que hacer en ese momento. Marido de una sola mujer. ¿Solo aplica para los líderes y el resto hagan lo que quieran? No. Y señoras, ustedes no tienen que entonces ser maridas de un solo marido. No, ¿cierto? También. Esto aplica para todos. Porque como decía ahorita, la familia fue lo que Dios creó como núcleo para bendecir a las demás personas. Nuestros hijos van a ver si yo soy marido de una sola mujer o no. Si yo soy marido de un solo marido o no. Nuestros vecinos, nuestros papás, nuestros nietos. Segundo requisito, dice hospitalario, hospedador. Hebreos 13:12 nos anima a no dejar a un lado la hospitalidad. ¿Qué dice ese versículo? ¿Quién lo tiene en la cabeza? Nos dice que no dejemos a un lado el ser hospitalarios, porque incluso algunas personas hospedaron ángeles. ¿Ustedes conocen, todos conocen la casa de sus líderes? Ante la mano que no conoce la casa de su líder. Con confianza, échenos al agua, no importa. Ya que, listo, entonces, próximos invitados a almorzar a nuestras casas. Nosotros debemos abrir las puertas de nuestro hogar. Ustedes con confianza deben poder llegar a nuestra casa a hacer visita y echar chisme un rato, o también si hay alguna necesidad espiritual, nuestra casa debe estar abierta a que ustedes vengan. Ahora, levanten las manos los líderes que no conocen las casas de todos. Ustedes también tienen la oportunidad de invitar a otras personas y ser hospitalarios con ellas. O sea, no es todo para este lado. Sí es una responsabilidad y sí es un requisito, pero también ustedes tienen el privilegio de conocer a sus líderes invitándolos a sus casas, o conocer a otras personas, hermanos en la congregación, invitándolos a sus casas. Hospitalario, no contencioso. ¿Sí? El líder no debe estar con 4 piedras en la mano a cualquier pregunta o comentario o acusación que le hagan. Entonces tenemos allí 3. Que gobierne bien su casa, versículo 4. La palabra gobernar también puede traducirse como presidir, como ocuparse de su familia. El líder en la casa no es un dictador. Aquí se hace lo que yo digo. No es un faraón, no es un emperador que todos tienen que rendirle pleitesía porque es que es el señor de la casa. Eso pasaba mucho hace años, ¿no? El señor de la casa era el señor, entonces el plato más grande, la mejor presa, la mejor silla, quítenle los zapatos a su papá, pónganle las pantuflas a su papá, le barrían ahí para que él pasara, etc. Eso pasaba mucho antes. No es eso. Pero él se va a ganar una posición como esa, digamos, de honor y de respeto, en la medida en que él presida bien su casa. No a las malas, sino con su ejemplo de vida espiritual, con su testimonio, con la manera en que él hable, cuando guía la oración, cuando guía el estudio de la palabra. Él se va ganando ese lugar de supervisor, de obispo del hogar, en la medida en que él se va comportando como el Señor Jesús quiere que lo haga. Dice, otro requisito, teniendo a sus hijos en sujeción, con toda dignidad, o que tenga a sus hijos en sujeción con dignidad. La sujeción también puede entenderse como subordinación o como sometimiento, y la dignidad como honradez, honestidad, seriedad. En la Nueva Traducción Viviente, por favor, ayúdenme a leer el versículo 5, versículo 4, perdón, en la Nueva Traducción Viviente. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Muy bien, esta traducción nos ayuda a entender un poquito más qué quiere decir sujetos con toda dignidad. Y es que ellos puedan ver en su papá ese líder al que ellos quieren someterse, al que quieren seguir sus normas, sus reglas, su manera de ser, de comportarse, porque él se parece a Cristo.
Si Él se parece a Cristo, ¿yo por qué no voy a querer someterme a sus dictámenes, a sus reglas, a sus normas? Que llegues antes de las 8, con esta persona no sales, aquí no vas a ir, nunca vas a estar solo con tal. Esas cosas, ¿cómo no me voy a someter a esas reglas que yo ponga si yo como líder no estoy siendo como el Señor Jesús? Entonces se vuelve un equilibrio muy bonito. Ahora bien, si el papá no se comporta dignamente, ¿será que el hijo puede hacer lo que quiera? Tampoco, porque hay reglas para los hijos en cuanto a comportarse de acuerdo a la voluntad del Señor. Este comportamiento va a liberar. Dice, versículo 5, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces la pregunta es retórica y la respuesta pues no puede. Si yo no sé manejar mi casa, ¿podré dirigir, apoyar, aconsejar a las personas de la congregación? No. Varones que quieren ser líderes, concéntrense en su testimonio personal, concéntrense en su hogar, para que después sea más fácil o fluya de mejor manera el gobernar la casa. A manera de ilustración, pensemos un poquito en Elí. ¿Se acuerdan en Samuel? El sacerdote Elí. Elí tenía 2 hijos. ¿Y qué se le reprochó? ¿Qué le reprochó Dios a Elí acerca de sus hijos? Él nunca estorbó el pecado de ellos. Él los dejó hacer lo que querían. Crecieron, fueron adultos y se les hicieron lo que vino en gana porque él mismo no fue testimonio. Porque no fue el papá que debía ser. Y pues porque ellos eran pecadores y finalmente pues Dios juzga a cada uno. O sea, no es, si mi hijo se descarría no es 100% culpa mía. Yo hago lo que Dios quiere como Dios me lo pide, pero pues el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Cada uno tiene que rendirle cuentas a Dios por lo que hace. No es mi responsabilidad. Yo hago todo lo que pueda para que María Juliana y Valeria sean mujeres devotas. Pero si finalmente ellas deciden no hacer la voluntad de Dios, entonces látigo y me hundo en la depresión porque no, yo hice lo que Dios estaba en mis manos de acuerdo a la voluntad de Dios hacer, pero cada uno le rinde cuentas a Dios. Lo mismo pasó con Samuel. Tristemente, él creció viendo el ejemplo de Elí, de los hijos de Elí, y tampoco hizo nada al respecto. Cuando él fue viejo, anciano, nombró a sus hijos como jueces, y el pueblo dijo, no, señores, no dan la talla, queremos un rey. Son malos ejemplos que nos ayudan a pensar cómo estamos creando a nuestros hijos e incluso cómo estamos influenciando a nuestros nietos, si ya somos abuelos. Y versículo 7, el último, con buen testimonio de los de afuera. Ya habíamos dicho que era irreprochable pensando en su testimonio personal, pero Pablo redondea toda la idea diciendo que haya un buen testimonio de los de afuera. O sea, no solamente mi familia y no solamente la iglesia debe verme sin tachas, sino que incluso mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis familiares más lejanos, aquel que con el que simplemente me cruzo, vecino, buenos días vecino, debe verme como un buen testimonio. O sea, a los líderes se les exige una manera de vivir bastante detallada, bastante parecidos al Señor Jesús. ¿Solo ellos? No, finalmente todos debemos estar allí. ¿Qué evitará el tener buen testimonio de los de afuera según lo que dice allí? O la credibilidad pública. No caer en descrédito. No caer en descrédito. Y se evitará caer en el lazo del diablo. Un creyente que está amarrado no puede liderar bien. Los reproches y mal testimonio no lo dejarán actuar con libertad. Entonces, si tú no tienes un buen testimonio, quieres ser líder, o puede que no estés llamado a ser líder, pero no tienes un buen testimonio, igual vas a estar maniatado para poder compartir el evangelio, para poder invitar a alguien a la iglesia. Sí, allá donde van y hacen lo que usted está haciendo, no, gracias. El buen testimonio es muy importante. Pasamos finalmente a los de carácter espiritual. Versículos 2, ya lo leímos. Versículo 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Y bueno, el 7 no iba ahí.
Recordemos que entonces es bien visto por Dios que anhelemos ser ancianos o que anhelemos ser obispos, ¿cierto? Fue lo primero con lo que arrancamos. También dijimos que es bueno para todos que vivir una manera como nos la está solicitando Pablo en los versículos 1 al 7. Hemos visto que hay requisitos de carácter personal, familiar y social, y ahora vamos a entrar a los de carácter espiritual. ¿Por qué serán indispensables estos requisitos de carácter espiritual? ¿Qué varón se atreve a darme alguna razón? Porque de pronto hablarían bien de una persona que es muy disciplinada y tiene la intención de servir, pero realmente Cristo no es el Señor de su corazón allá en lo profundo, sino lo hace simplemente por agradar a los de afuera o externamente. Muy bien. Pensemos en algo. Un líder, un obispo, un supervisor no está dirigiendo una empresa, no está dirigiendo una entidad creada por la mente humana. ¿Sí? Si fuera así, con los requisitos anteriores, posiblemente le bastaba y le sobraba. ¿Quién a su jefe no lo ve si es irreprochable, si es sobrio, si no contesta con 4 piedras en la mano? Y dice, bueno, pues bien. El líder en la congregación está llevando el rol de liderar, de supervisar, de estar a cargo del cuerpo de Cristo. Un ser que Dios ideó, del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que está vivo, que crece, y que si no hay una relación espiritual entre el líder y su cabeza, el líder y Dios, pues él no va a tener cómo llevar a cabo bien su papel. Y nos da 2 requisitos aquí. El versículo 2 dice que debe ser apto para enseñar. Y ese requisito casi que es el único que es diferente entre los ancianos o obispos y los diáconos. Por eso ambos están en el papel de liderazgo. Pero a los diáconos no se les exige ser aptos para enseñar, mientras que a los líderes se les exige ser aptos para enseñar. Si usted, hermano, quiere ser líder y no tiene el don de la enseñanza y de la predicación, pues no va a cumplir con los requisitos y podrá llevar a cabo otros roles y papeles en la congregación, pero este no, porque es un requisito. ¿Por qué es importante apto para enseñar? Pensemos en Hechos capítulo 6, ubíquense allí rápidamente, versículos 2 al 4. En Hechos 6 se nos presenta un inconveniente que surgió en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Allí había un grupo de personas que se sintió desatendido en sus necesidades físicas, comida, vestido, ayuda. Y el caso entonces fue llevado ante los líderes de la iglesia, que en ese momento eran los apóstoles, los líderes de la iglesia en Jerusalén. Ellos, guiados por el Espíritu Santo, solicitaron que se eligiera a un grupo diferente de hermanos, varones, que se encargarían de ayudar a las necesidades físicas de los demás hermanos. ¿Qué dice Hechos 6, del 2 al 4? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchas gracias. No es justo, dicen los ancianos, los líderes de la congregación de Jerusalén, que nosotros dejemos a un lado ¿qué? Enseñar la palabra de Dios para ir a servir en las mesas. ¿Ven por qué existen estos 2 grupos de liderazgo en la iglesia? Un grupo está enfatizado en enseñar la palabra de Dios y la oración, que son las 2 cosas que se mencionan allí como
razones por las cuales se necesitaba un grupo aparte, y el otro grupo está encargado de servir a las mesas o atender las necesidades físicas de los hermanos. El líder, según como Dios lo establece, el anciano no está para solicitar mercados, para llevar el mercado, para visitar al enfermo y ayudarlo a llegar a su cita médica. No, ¿puede hacerlo? Sí, no se le cae una mano y no le pasa nada si lo hace. Pero hay un grupo especializado de parte del Señor que se encarga de eso, que son los diáconos. El diácono no es el que pone la puntilla, el que arregla la chapa. No, el diácono es el que su cabeza está pensando qué necesidades físicas hay en mi congregación. Y hago planes y ejecuto los planes para atender esas necesidades físicas en la congregación. Mientras que los ancianos están pensando en las necesidades espirituales de la congregación. Y por eso es necesario que sepan enseñar, porque son los que van a estar enseñando en las casas, van haciendo los discipulados, están predicando, dictan los cursos, porque ellos están alimentando espiritualmente a la congregación. Por eso se hace el último requisito muy necesario, que no sea un neófito, o sea un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque no puede ser un nuevo creyente si es un buen creyente, con todo el fervor y toda la fe del caso. ¿Por qué no puede ser un líder? No tiene la preparación, el conocimiento de la palabra. No ha sido probado. No ha sido probado. Y entonces puede caer en envanecimiento y en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo por allá en Ezequiel? Se creyó más por su hermosura, por su lugar, por su posición, y entonces empezó a querer suplantar o reemplazar a Dios. El nuevo creyente le puede pasar eso. No quiere decir que en un par de años, cuando su carácter haya sido formado, porque tampoco está cumpliendo los 15 requisitos anteriores, cuando su carácter haya sido formado, cuando su conocimiento en la palabra haya crecido, cuando esté siendo llamado a este rol, no pueda ser un obispo. En algún momento podrá serlo, pero por ahora, mientras es nuevo, no. Entonces, finalizamos este recorrido por los requisitos. 3 grupos de requisitos que ustedes estudiarán después: requisitos de carácter personal, requisitos de carácter familiar y social, y requisitos de carácter espiritual. ¿Debe cumplirlos todos? Sí. Después, más adelante, estudiaremos lo del tema de la prueba. ¿Qué conclusiones y retos tenemos? Primero, que es bueno desear ser un líder. Es bueno desear ser un obispo. Todos estamos llamados a vivir una vida digna como la de los obispos. O sea, es bueno hacerlo, pero ten en cuenta que no solamente los varones pueden ser, solamente los varones pueden ser líderes obispos, pero todos estamos llamados a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Vimos también que son 16 requisitos que se deben cumplir, que están divididos en carácter personal, familiar y social, y de carácter espiritual. Nosotros, los varones, debemos ser animados a desear lo que Dios dice que es una buena obra. Entonces, ánimo, hermanos, anhelen llegar a ser líderes. En esta congregación, por la voluntad de Dios y la misericordia de Dios, hay 2 obispos. ¿Serán suficientes? Muy seguramente no. Gracias a Dios hay 2. Pero anhelamos tener más a nuestro lado para poder tener más personas con las cuales compartir esta carga que Dios nos ha dado. Bendita carga que Dios nos ha dado. Entonces, varones, ánimo a cuestionarse si de pronto Dios los está llamando a esta labor. Y señoras o jovencitas, también les animamos a tener presentes estos requisitos, porque esto van a hacer que usted sea una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. También un líder debe
ser ejemplo integral de una vida controlada y dirigida en cada aspecto de del Espíritu Santo. Por eso es conveniente que los demás en la congregación oremos todos los días un buen tiempo por sus líderes. Porque como decía, no somos de palo, no somos especiales, no somos más que. Somos iguales, pecadores redimidos, con debilidades, con fallas, que queremos hacer la voluntad del Señor y estamos en un papel que es bien complejo. Oren por nosotros, por favor. Andrés y yo tenemos la responsabilidad de someter nuestras vidas al Espíritu Santo para poder ejercer el rol que Dios nos ha dado. Ustedes, por el contrario, también. A cada uno Dios le da un rol y debe someter su vida para poder llevarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y creo que debemos, pues finalizo pensando en que debemos evaluarnos, cada uno de nosotros, revise estos requisitos y vea en cuáles usted, con corazón sincero, puede decir, gracias a Dios, estoy medianamente bien, y cuál me hace falta. Y prepárese de la mano del Señor para que cada uno de esos requisitos sea una realidad en su vida, en mi vida. Esa es la tarea que queda para cada uno de nosotros, analizar nuevamente este pasaje y poder ver que cada uno de esos requisitos se esté cumpliendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo para memorizar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo 6, 12. Padre, gracias por este tiempo juntos y gracias por esta gran responsabilidad de ser obispo en una congregación. Gracias porque no es por mérito propio, sino por la misericordia de nuestro Señor Jesús, que varones pueden ser elegidos para llevar a cabo este rol. Ruego que cada uno de nosotros pueda anhelar, desear y pueda vivir de acuerdo a estos requisitos, independientemente si es llamado a ser líder o no. Gracias por los ancianos establecidos en esta congregación. Rogamos que cada día sean formándose otros para que podamos ser más y podamos servir de mejor manera. Amén. Amén.